Vale, esta sesión se llama Fallando con Grails. Yo soy Aitor Alzola, trabajo en el Ayuntamiento de Vitoria, en Gasteiz, y bueno, llevamos, pues, va para 2 años que empezamos a mirar el framework y a hacer pruebas con él y bueno, ya lo estamos utilizando. Y entonces lo que os voy a contar son, bueno, pues algunas de las experiencias que hemos tenido usándolo, ¿no? Sobre todo las experiencias negativas, ¿vale? Me han comentado por ahí, a ver si, pues bueno, si en esta charla vamos a dar alguna especie de, pues eso, de receta secreta, de mapa del tesoro que nos va a solucionar problemas que vayamos a tener a la hora de utilizar el framework. Y la respuesta es que no. Yo os voy a contar los errores que yo he hecho, que os garantizo, como hablábamos antes, que vosotros haréis los vuestros y que encontraréis otras cosas que no os funcionan bien o con las cuales no estáis contentos o a gusto, ¿no? Pero bueno, espero que estos errores y en algunos casos algunas soluciones que hemos tomado, pues bueno, os puedan ayudar en algún momento. Sería realmente los consejos que a mí me hubiera gustado escuchar, pues hace 2 años cuando empezamos a trabajar con esto, ¿no? Vale, un pequeño disclaimer, en primer lugar, y es que, aunque trabajo allí, no soy portavoz de nada ni represento a nadie, ¿no? Lo que voy a decir aquí es mi opinión y solo mi opinión, y no tiene nada que ver con la opinión del Ayuntamiento como ente, ¿no? Vale. Bien, un poco de historia antes de meternos en problemas y en errores. En el Ayuntamiento, bueno, tiene departamento de informática desde hace ya bastantes años y en un primer momento, como en un montón de sitios, pues lo que teníamos era aplicaciones COBOL con terminales tontos de fósforo, 5250 de estos, ¿no? Después de eso ya vino la nueva ola del cliente-servidor y lo que empezamos a utilizar es una herramienta case de alto nivel, que ha tenido varios nombres, se llamaba Synon, Obsidian, Plex, después porque se fueron vendiendo. ¿Alguien la conoce? No la conoce nadie. Bueno, pues no funciona mal del todo. Genera, bueno, tú modelas tu modelo de datos, ¿no? Y te genera C++ contra el cliente en Windows y RPG en el servidor, en nuestro caso en una S400 en Uniseries. Y bueno, todo, vamos a decir, dentro de la misma herramienta y todo muy unificado, ¿no? Ultra propietaria, eso sí, no funciona en ningún lenguaje conocido, es su propio pseudocódigo, vamos a decir. Pero bueno. Vale, y después de eso empezamos ya a utilizar, ya llegó otra vez un poco el cambio de paradigma, empezamos a hacer aplicaciones Java, ¿no? J2EE en ese momento, de una manera muy artesanal, vamos a decir, ¿no? Si utilizamos algún framework, utilizamos struts para la parte de MVC, aunque no tiene mucha M, tampoco struts. La persistencia en algunos casos hemos utilizado Hibernate, pero también en muchas ocasiones se ha hecho muy artesanal, ¿no? Y bueno, llegó un momento en el cual se vio que ese tipo de desarrollo pues no iba a ningún lado, ¿no? Tenía una productividad muy baja comparado con lo que teníamos antes y bueno, había que buscar una alternativa, ¿no? Nos tiramos a la piscina del Java sin saber lo suficiente, vamos a decir, ¿no? Nosotros realmente tampoco mandamos cohetes a la luna. Si utilizamos, bueno, por un lado para la intranet, para aplicaciones de gestión propias y por otro lado para la web, pero tampoco hacemos cosas muy raras, ¿no? Las aplicaciones de gestión son las típicas aplicaciones de gestión, quizás con alguna problemática particular de conectividad con otras instituciones y pues, servicios web firmados digitalmente, bueno, cosas un poquito especiales igual, pero en general son cosas muy normales, vamos a decir, ¿no? Gestión de datos, para aquí, para allá, sin mayor problema tampoco, ¿no? ¿Y cómo las hacemos? Pues bueno, mientras que, pues bueno, Apple hace su típico producto, no sé si conocéis estos dibujitos, Apple hace su típico producto súper intuitivo, súper fácil, y Google hace el suyo también, su buscador muy fino y muy fácil de utilizar, pues nosotros intentamos que no nos salga la aplicación pues hecha un truño y muy complicada, ¿no?
es, pues eso, lo que os digo, lo que intentamos, aunque no nos salimos tampoco de, pues eso, de aplicaciones de gestión, vamos a decir. Vale, pues en este momento es cuando nos planteamos el tema de Grails, ¿no? Nos planteamos que tal y como estamos utilizando Java no vamos a ningún lado, que no funciona nada bien y que necesitamos algo que nos permita desarrollar web, que era lo que necesitábamos, de una manera pues, más eficiente, más productiva, más mantenible y, en una palabra, mejor, ¿no? Nos encontramos con Grails y de Grails nos gustan muchas cosas. Nos gusta, por un lado, que es full stack, ¿no? Que no tienes que elegir cada parte del puzzle, que está muy bien en Java poder elegir entre los 45 frameworks de persistencia que tenemos o los 34 sistemas de login que existen, pero que al final llega un momento en el cual necesitas tener un stack completo y tampoco estar en cada momento planteándote si cambias una pieza por otra o si fulanito le gusta más una que la utilice, ¿no? Sobre todo estamos hablando en un sitio como el ayuntamiento que tiene un número de desarrolladores y un número de empresas alrededor, pues bueno, relativamente grande, ¿no? No somos una factoría de software enorme, pero hay bastante gente allí y eso requiere un mínimo de coordinación y un mínimo de, pues bueno, de tener un estándar establecido, ¿vale? Hay más cosas que nos gustan mucho, sobre todo el tema de la convención sobre configuración, ¿no? Que las cosas más habituales sean siempre iguales y que cada aplicación que hacemos no depende de la idea que tiene el desarrollador en ese momento de cómo llamo las cosas o tal. Nos da una uniformidad muy grande, nos gusta pues, el tema de GON, hasta cierto punto también el scaffolding, aunque tiene mucho peligro, ¿no? Lo de generar ahí código muy rápido, pues para algunos momentos para prototipar muy rápido o para realmente mantenimientos que no tienen, pues bueno, mayor dificultad, pues te permite también avanzar muy rápido en las aplicaciones, ¿no? En resumen, lo que nos gusta es que engrana bien todo ello, ¿no? Que era un poco lo que nosotros buscábamos, ¿no? El tener algo que, pues bueno, que vaya todo en un paquete y que vaya todo junto y que las piezas funcionen bien, ¿vale? Todo esto a priori, ¿no? Porque igual os estáis preguntando si la charla estaba de fallar, ¿por qué nos cuenta este hombre todas estas cosas que están muy bien, ¿no? Vale, pues ahora empezamos ya con lo que son los fallos y las cosas que hubiera cambiado. Vale, primera suposición que hicimos, que fue muy errónea. Que desarrollar con Grails es fácil, ¿no? En un primer momento te hacen una demo, bueno, la misma demo que ha hecho Peter antes de generar un dominio, otro dominio, los enlazo, le doy al scaffolding y en un minuto tengo algo que funciona, ¿no? Entonces dices, joder, esto es una maravilla, ¿no? O sea, vas a desarrollar muy, muy rápido. En cuanto te sales de los casos pues menos habituales, las cosas ya no son tan sencillas y ya no va tan rápido, ¿no? Realmente igual, el error es pensar que desarrollar para web es fácil, cuando realmente es muy complicado, ¿no? Sobre todo si lo comparamos con el mundo que hemos vivido antes, ¿no? Con el mundo COBOL o con el mundo Plex que os hablaba, en el cual, cuando tú sabes COBOL o dominas esa herramienta y ya lo tienes todo, ¿no? Ahora, en este nuevo paradigma de desarrollo web, pues tienes que conocer muchas cosas desde el servidor hasta el cliente, ¿no? Tienes que conocer un lenguaje en el servidor, en este caso sería Groovy o Java, un framework que trabaje sobre ese lenguaje, como Grails. Tienes que conocer también cómo funciona la comunicación entre una parte y otra, ¿no? Cómo funciona el protocolo HTTP y las peticiones y cómo es request y response y todas esas cosas. Tienes que conocer también cosas de cómo se va a renderizar eso en el cliente, HTML, CSS, jQuery, JavaScript, bueno, muchas cosas, ¿no? Un montón de tecnologías que también, pues bueno, chocan un poco con la gente que tenemos en el departamento, ¿no? Pues que tiene otra historia programando en otras tecnologías muy distintas, ¿vale? Y al final la conclusión es que desarrollar no es fácil, ¿no? No es fácil, ahí falta un no. Desarrollar no es fácil, otro error. Vale, es muy complicado el desarrollo en sí mismo, ¿no? Esos tiempos o ese paradigma de programador, bueno, programador, recurso, desarrollador, como lo queráis llamar, al cual le damos un análisis
que un arquitecto ha pensado muy bien y entonces como es un proceso muy sencillo el transformar eso en una aplicación, pues es una mentira cuando menos, ¿no? O sea, el desarrollo es complicado. Vale. Todo esto nosotros lo intentamos un poco paliar o solventar primero con formación, ¿no? Hemos invertido en formación, bueno, ese es Graham Rocher, no sé si se le ve bien, que estuvo en nuestras oficinas un poco de la mano de la gente de Escuela de Groovy, que estuvo haciéndonos la formación a nosotros en un par de ocasiones. Y a pesar de que esos cursos, bueno, nosotros estamos muy contentos con ellos, realmente son limitados en el tiempo, ¿no? Tú das un curso de Groovy de Grace, bueno, nosotros dábamos cursos de 2 semanas, 10 días laborables dedicados a esto, ¿no? Hay cursos, yo el otro día leí uno que hay en Londres de Skill Matters, que encima vale 1.500 y pico euros, que en 3 días te dan el curso de Groovy de Grace, ¿vale? Evidentemente en 3 días o vas con algo ya estudiado o con mucho avanzado, o tampoco hay manera, ¿no? En 3 días de conseguir una formación adecuada, ¿no? A nosotros en 2 semanas tampoco nos da para conseguir una formación adecuada, ¿no? Vemos que se queda cojo. En el modelo de trabajo que tenemos en el ayuntamiento con áreas separadas, ¿no? Tú mandas a esa persona que ha hecho la formación a su sitio y le dices, programa ya, dame una aplicación, ¿no? Que has dado el curso, ya tienes que saber, ¿no? Pues nos ha funcionado muy mal eso, porque cada uno en su sitio ha tenido muchos problemas para desarrollar, a pesar de que ha habido gente que ha estado dando soporte un poco de manera generalizada y tal, ¿no? No nos ha funcionado nada bien, nos ha funcionado mucho mejor meter a todos esos tíos en una habitación y que trabajen juntos, aunque sea cada uno en su aplicación, ¿no? De manera que se pueda compartir un poco pues, bueno, la formación y la evolución. Otra manera de solucionar eso es el pair programming, que también tiene muchas dificultades, sobre todo a la hora de vender pair programming, ¿no? De decir, mira, vamos a coger a 2 personas, las vamos a poner en el mismo ordenador y no van a hacer la mitad de trabajo, ¿vale? Van a hacer más, porque son 2 cabezas pensando en el mismo problema, van a diseñar mejor la solución y te va a quedar todo más fácil, que a la larga es el problema, ¿no? El que hagas, desarrolles y en vez de avanzar retrocedas, ¿no? Porque estás introduciendo errores de diseño o complejidad innecesaria que al final hace que eso llegue un momento en el cual ya no puedes ir más para adelante, ¿no? Vale. Complicado de vender lo del pair programming. Complicado incluso conseguir que te den 2 teclados y 2 ratones para poner en el mismo ordenador en algún caso, ¿no? Porque ¿para qué sirven 2 teclados y 2 ratones en el mismo ordenador si no se puede manejar a la vez, ¿no? Pero bueno, supongo que si lo habéis intentado en vuestros respectivos puestos de trabajo, pues habrá más gente que haya encontrado problemas al respecto, ¿no? Vale. Más problemas que hemos encontrado. Suponíamos que como Groovy era muy parecido a Java, pues iba a ser muy fácil aprenderlo y íbamos a, pues bueno, no íbamos a tener problemas con el lenguaje, ¿no? Porque también, pues bueno, Groovy Grails es muy parecido a Ruby on Rails, con la diferencia de que evidentemente Ruby on Rails está escrito en Ruby, ¿no? De lo cual sí que nos parecía ya un salto muy importante a la hora de cambiar de lenguaje, de que no teníamos muy claro cómo se iba a comportar eso dentro de la JVM, aunque se supone que corre bien y que funciona perfectamente. Entonces, por eso optamos por Grails, ¿no? El resultado ha sido que la gente que tiene experiencia con Java acaba haciendo ficheros .groovy escritos en Java, ¿no? Con puntos y comas incluidos. Vale, es difícil esa transición, hay que insistir mucho en esos conceptos que te da Groovy, que son, pues bueno, mejores que Java hasta cierto punto, ¿no? En cuanto a expresividad, en cuanto a que es mucho más conciso y que se pueden hacer cosas pues, que en Java directamente no se pueden hacer, ¿no? Como hemos visto antes en la presentación que ha habido a las 10, creo que ha sido la del metacódigo y eso, ¿no? Hay cosas de esas que en Java directamente, pues bueno, o no se pueden hacer o son más complicadas, ¿no? De hecho, pues eso, Groovy y Java se parecen tanto que al final pues acabamos haciendo lo mismo, ¿no? No conseguimos explotar el lenguaje con todas sus capacidades. Vale. Más. El tema del piloto que hicimos, ¿no? Para
bueno, para ver qué tal nos iba con esta tecnología, pues un poco desconocida y que bueno, quizás ahora sí que es un poco más, está un poco más extendida y es un poco más, entre comillas, famosa, vamos a decir, ¿no? Pero hace 2 años pues no estaba muy extendida y sí que nos miraron un poco raro cuando propusimos adoptarlo como framework, ¿no? Pues la idea fue hacer un piloto, ¿no? Ver con un proyecto piloto a ver qué tal nos va. No, la idea misma del piloto es un poco fail también, ¿no? Porque tú haces un piloto y se supone que después de hacer el piloto todos los demás, ¿no? Van a ir como churros, ¿no? Ya sabes cómo se hace y ya va todo bien, ¿no? Eso todos sabemos, ¿no? Así, ahora mismo que lo he dicho, que es mentira, o sea, no va todo así, ¿no? Eso implica que estás haciendo tornillos y los tornillos, haces un tornillo, te sale bien y todos los tornillos son iguales, ¿no? Como sabemos todos, creo, cada proyecto es un mundo y tiene distintas problemáticas, te vas a encontrar con distintos problemas que igual el framework no soluciona bien, pero bueno, aún así hicimos un piloto, pues vamos a decir, para cubrir la casuística general, ¿no? Y lo desigual es porque, bueno, pues dije, bueno, pues un piloto, pues sí que intentamos, bueno, coger una aplicación un poco representativa de más o menos lo que hacemos, ¿no? Pero tampoco nos importó mucho ver de qué era exactamente, ¿no? Pues eso fue un error, porque hay que apuntar mejor cuando hacen las cosas, ¿no? Resultó que, bueno, realmente hicimos un proyecto piloto, pero que lo que hacíamos era traer a la gente de escuela de Groovy, que he comentado antes, que nos diera la formación, que ellos hicieran un proyecto, que tenían experiencia con el framework y sabían lo que hacían, ¿no? Para ver qué tal sale cuando sabes hacer las cosas. Y luego otras 3 personas que habían estado en ese curso hacían cada una un proyectito para ver qué tal salen las cosas, pues un poco desde cero, ¿no? Porque tampoco nos vale la experiencia de gente que ya sabía muy bien cómo iba, ¿no? Vale, pues el proyecto que hicieron los expertos, pues nunca ha llegado a producción, porque el ayuntamiento ha dejado de prestar ese servicio, ¿no? Como sabéis, bueno, en todo este contexto de crisis que vivimos, estamos con recortes a todos los niveles y una de las cosas que se resiente son todas esas cosas que hacen los ayuntamientos que no son directamente su responsabilidad, pero que se puede hacer porque si complementan, ¿no?, la función de otras administraciones y tal, pues bueno, en este caso lo que se hacía que era una gestión de hogares de menores y tal, pues ese servicio ya no se está dando y nunca ha llegado a producción. Y de los otros 3 proyectos que teníamos, bueno, uno fue un error directamente porque se solapaba con otro proyecto que iba por otro lado. Otro también ha sido una función que ya no va a desarrollar el ayuntamiento y el tercero es el único que ha funcionado, ¿no? Que no está en producción todavía porque vamos despacio, pero bueno, ese por lo menos lo estamos haciendo, ¿vale? Entonces, muy importante apuntar bien lo que haces, ¿no? Esto es muy complicado de controlar porque todo este rollo de proyectos que hacemos o dejamos de hacer, pues bueno, os podéis imaginar entre Aitor, que soy yo, y la persona que toma esa decisión hay como, ¿no?, 700 escalones o así de gente que decide al respecto, pero bueno, es lo que nos pasa. Esto entronca mucho con ese principio del agilismo de no hagas lo que no sabes si vas a utilizar, ¿no? Esto es un porcentaje de, pues eso, las veces que se utilizan las funcionalidades de nuestras aplicaciones, ¿no? Que no sé ni de dónde lo he sacado, pero a mí por lo menos se me parece bastante a lo que me pasa a mí a veces o a mi experiencia personal, ¿no? Si sumamos el 45% de cosas que no se utilizan nunca y el 19% que no se utiliza casi nunca, resulta que el 64% de las cosas pues se usa nunca o casi nunca, ¿no? Con lo cual, pues es mucho mejor centrarse en el 7% que se usa siempre y decir, mira, toma, y si necesitas más me llamas, ¿no? Sí que es verdad que con Grace hemos conseguido en algunos momentos hacer cosas de esas, ¿no? El que las aplicaciones las podamos hacer relativamente rápido y ágiles nos ha permitido decir, vale, ¿quieres hacer esto? Toma esto, a ver qué tal te va y me cuentas, ¿no? Y entonces el cliente, bueno, los usuarios, han descubierto con el tiempo que realmente pues, no necesitaban tanto eso que pensaban que necesitaban, ¿no? O sea, que realmente toda esa funcionalidad estaba en ese 64% que no se utiliza nunca o casi nunca, que en ese caso concreto, pues realmente no llegamos nunca a hacerlo. Más. Las pruebas automáticas. Suponíamos que como bueno, es un framework moderno, muy orientado a pruebas,
pues nos iba a resultar sencillo el introducir el tema de las pruebas automáticas, ¿no? En mi experiencia estrictamente profesional y personal, nadie del mundo hace pruebas automáticas, ¿vale? Hasta que empezamos a utilizar esto, profesionalmente hablando, ¿eh? Me consta que hay gente de este mundo que hace pruebas automáticas, ¿no? Y conozco varios, pero que tenga relación profesional directa con ellos, nadie hace pruebas automáticas. El resultado de eso son años y años y años de aplicaciones que no tienen pruebas automáticas, que se prueba cada vez que se cambia de versión de algo a mano, con todos los problemas que tiene eso, ¿no? Que prueba un humano que a veces se equivoca, a veces se olvida, a veces se cansa, muchas veces se cansa, entonces deja de hacer las pruebas automáticas, ¿no? Descubrir los errores cuando está en producción, buscarlos te supone depurar bases de código de 1000 líneas, ¿no? Bueno, todos los problemas que tiene eso, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues como nos lo pone muy fácil, pues hagamos pruebas automáticas, ¿no? La verdad es que fácil tampoco, ¿no? O sea, es un poco enrevesado. No es fácil tampoco, no es automático. Es decir, tengo muchas ganas de hacer pruebas automáticas, las haremos, ¿no? Como todo, en este mundo hay que aprender. Y además, sí que creo que Grace en ese punto le falta un pelín de aceite en el engranaje, ¿no? Así como otras cosas van muy finas y funcionan muy bien, con el tema de las pruebas hay algunas cosas que no se pueden probar, hay algunas otras cosas que no tienes que hacer. Bueno, no sé si conocéis cómo van las pruebas en Grace, que tienes unitarias que corren ellas solas, aisladas, de integración en el cual ya se levanta el framework y entonces ya tienes inyección de dependencias y conexión con base de datos y cosas así, y funcionales donde ya levantas el servidor y ya lo puedes probar todo directamente, ¿no? Pues bueno, le falta un poco de que vaya bien del todo, ¿no? No está mal, pero lo que os digo, así como a la hora de, pues eso, de correr el resto del framework y de funcionar, sí que está muy afinado y la mayoría de las cosas van bien. Yo en el tema de las pruebas sí que he hecho en falta un poquito más de, pues eso, de aceite en los engranajes, ¿no? Y luego otra cosa muy importante a la hora de intentar instaurar o bueno, adoptar estas prácticas es el tema de la gente, ¿no? Que tienes detrás. No, es al final un poco el problema que tienes a la hora de poner esto. Que la gente que tienes, que lleva pues, todos esos años que os he comentado de aplicaciones a la espalda sin pruebas automáticas, pues bueno, no es sencillo tampoco el decir, vale, pues a partir de ahora no lo hemos sabido, ¿no? Durante estos X años, pero las pruebas automáticas son lo mejor del mundo, ¿no? No es fácil de introducir. Al hilo de esto, este año en la CAS, en la conferencia ágil, bueno, este año, el año pasado, vino un canadiense, J.B. Reisberger o algo así, que le preguntaron a ver cómo se podía hacer para instaurar este tipo de cosas, ¿no? Y él lo que comentaba es que por mucho que tú le digas a alguien, mira, hay que hacer pruebas automáticas, ¿no? E incluso se lo midas y le digas, tienes que tener una cobertura de no sé cuánto, tal y cual, eso no va a funcionar bien nunca. Y estoy muy de acuerdo con él en que no se puede obligar a hacer las cosas así, ¿no? Lo que hay que hacer es intentar trabajar la motivación de por qué queremos hacer eso, ¿no? Incluso él llegaba a decir que lo que tienes que hacer es buscar a la gente que está motivada para hacer eso, juntarles, darles las herramientas, quitarles los obstáculos que les impiden hacerlo y esperar a que ellos lo trabajen y eso se expanda por la organización, ¿no? Suena muy bien eso, no sé si no he llegado todavía a decir que eso funciona, ¿no? Suena muy bien y estamos un poco en ello, pero no sé si acabará funcionando. Incluso, dando un paso más en el tema de las pruebas automáticas, nos planteamos el TDD, porque yo sí que creo que, o por lo menos es mi experiencia personal, ¿no? Empiezas a ver lo de las pruebas automáticas y dices, bueno, parece que está muy bien, ¿no? Lo de tenerlas. Yo sigo desarrollando como siempre y cuando acabo voy y hago la prueba, ¿no? Te aporta valor cero la prueba en ese momento porque dices, hago una prueba de algo que acabo de probar que ya funciona porque yo le he dado la tecla ahí, ¿no? He metido, ¿no? 5 más 4, no sé cuánto, ¿no? Ya sé que funciona. Puedo hacer la prueba de lo que sé que funciona, ¿no? Con lo cual, si no te va el framework todo lo fino que te tiene que ir, enseguida dices, es que esto no vale para nada, ¿no? O sea, ya está hecho, voy a hacer una prueba de algo que ya funciona, no me va fino, no...
es una pérdida de tiempo, ¿no? Sin embargo, si te planteas el TDD, yo creo que es en el momento en el cual las pruebas aportan más valor, ¿no? Es decir, vale, antes de escribir el código, escribo la prueba. Eso, por un lado, me va a guiar a la hora de desarrollar, a la hora de diseñar, a la hora de separar responsabilidades, a la hora de inyectar dependencias, ¿no? A la hora de ver cómo colaboran las clases. Y, además, me asegura que lo que estoy haciendo está bien antes de hacerlo, ¿no? O sea, me da realmente feedback de que escribo código, va bien, va mal, hace lo que quiero, no hace lo que yo quiero, ¿no? Aún así, también es una forma de trabajar complicada de transmitir, ¿no? El que tienes que hacer la prueba antes, no sé, no sé muy bien en qué momento ves la luz de que aquello, bueno, o te lo crees, ¿no? Pero es difícil de transmitir, ¿no? Por lo menos en mi experiencia. Una pregunta, ¿de aquí cuántos desarrolláis en Grace? ¿Cuántos hacéis pruebas automáticas? ¿Y cuántos hacéis TDD? Medio tal, ¿eh? Vale, va bajando, ¿no? De los que desarrollan Grace, los que hacen pruebas, los que hacen TDD. Pues hacer más TDD, es lo que os puedo decir. Yo creo que está muy bien, ¿no? Que es una técnica, bajo mi experiencia personal, que aporta un montón y que bueno, y que es divertida también, ¿no? Tiene un punto de esos del gamification ese que está tan de moda, de hacer las cosas divertidas, ¿no? De, ay, pues que salga verde, venga, otro poquito más, ¿no? Una meta a corto plazo, tal. Yo creo que está muy bien, que merece la pena. Vale, más cosas. La gestión de dependencias. Cuando empezamos con el framework, una de las cosas que vimos que estaba muy bien era el tema de los plugins. Bueno, si no os explico en 30 segundos lo que es un plugin, al final es una extensión de tu aplicación, así por decirlo en 30 segundos. No, entonces veíamos que tenía muchas posibilidades de decir, bueno, pues hacemos un plugin para esto, un plugin para lo otro, ¿no? Un plugin que nos aporte funcionalidad que necesitamos en muchos sitios, se puede reutilizar, ¿no? Está muy bien. Además, pues te permite reutilizar de todo, ¿no? Vistas o clases directamente, lo que sea. No nos planteamos cómo los íbamos a distribuir ni cómo se iban a pasar entre los distintos equipos, ¿no? Pero enseguida vimos que lo de generar un plugin, hacer un zip y repartirlo, pues funciona muy mal, ¿no? Enseguida te haces un lío y le das el que no es, o te dice, esta versión, la otra, no sé qué, bueno, es un lío de miedo, ¿no? La solución ya estaba inventada, ¿no? Porque Maven hace mucho tiempo que está funcionando, ¿no? Y es poner esos plugins en un repositorio de artefactos de estos de Maven. Nosotros utilizamos Artifactory, que la verdad nos ha dado cero problemas, se instala muy rápido y funciona muy bien y muy eficiente. Y sí que soluciona muchos problemas a la hora de decir, bueno, subo esta clase, ya no solo plugin, subo este jar, subo el plugin, ¿no? Hay un plugin de Grace que es el Maven Publisher o algo así, creo que es, que directamente por línea de comandos tú haces tu plugin y dices, súbelo. Y ¡pam! Te lo sube directamente. Uy. ¿No? Está muy bien, es muy cómodo y es muy eficiente. Y es muy importante también el Artifactory el servidor de artefactos Maven, el que sea que se elija para este siguiente punto, para el tema de la gestión de la integración continua, ¿no? También pensamos que para el tema de la integración continua, pues poníamos el servidor de integración continua y ya está hecho, ¿no? Con eso ya lo tenemos todo solucionado. Que tiene, bueno, el servidor de integración continua tiene una pinta como esta. Bueno, se ve fatal, pero bueno, aquí este sería el nombre del proyecto, este es el si hace sol, nubes, tal, y esto es si la última ha fallado o no ha fallado. Veis que hay varios en rojo, que no llevan en rojo 10 minutos, sino que hay proyectos de los que están ahí que están en rojo, y en rojo, y en rojo, y en rojo, ¿no? Precisamente porque hemos fallado a la hora, o he fallado a la hora de transmitir exactamente qué es la integración continua, ¿no? Porque la integración continua, como dijo alguien, que no sé quién es, porque... Ah, sí sé. James Shore tiene un artículo en su blog publicado.
es una actitud, no una herramienta. No es simplemente poner Jenkins y que se baje el proyecto y que tire las pruebas automáticas y que te diga que está bien, ¿no? Sino es la actitud de querer que eso funcione, ¿no? Que tú subes tu código, te vas a otra máquina, te lo bajas y eso compila y funciona, ¿no? Y eso es lo que te facilita el Jenkins, que lo hace por ti. No te tienes que ir a otra máquina y bajártelo y probar que funciona, ¿vale? Pues nos ha dado, bueno, no hemos conseguido o no he conseguido transmitir exactamente para qué sirve. Si es verdad que hay algunos casos en los que algún proyecto lo lleva una persona, entonces le ve 0 de valor al integrarlo, ¿no? Aunque yo creo que tiene, aunque sea un proyecto de una persona, ¿no? Porque también te equivocas y a veces tienes en tu máquina cosas que no sabes que las tienes o no las has subido o te has fallado al subir. Se pueden dar 1000 errores, ¿no? Te garantiza también que lo que está en el repositorio sigue funcionando y es lo que tiene que ser. Y también hay otra espinita que tengo ahí, que es que tampoco he conseguido, eso también es cuestión de cómo está organizado a nivel funcional el departamento, no he conseguido que la parte de sistemas me deje coger el Jenkins y desplegar directamente aplicaciones, ¿no? Que encima desplegamos en un Tomcat, con lo cual es una cosa muy fácil, ¿no? Escojo el WAR que genero y lo pongo allí y aquello se despliega y ya está. Y cada vez que hago un commit tengo desplegada la aplicación, ¿no? Pues no he conseguido. Al final lo acabo haciendo en una máquina aparte, en plan, no pirata, porque he dicho que lo voy a hacer, pero fuera del sistema de lo que es la parte de sistemas, perdón, ¿vale? Que yo creo que eso también es una cosa que aporta valor, el tener la aplicación, pues bueno, continuamente disponible para ver cómo va, ¿no? Sobre todo para la gente que la tiene que controlar, o tiene que darle el visto bueno, pero bueno. Más. Bueno, esta puede ser polémica, la documentación es buena. No sé, suponíamos que iba a ser buena, tampoco nos la habíamos estudiado entera cuando empezamos, ¿no? Pero sí que es verdad que, por lo menos bajo mi punto de vista, tiene alguna deficiencia, ¿no? Bueno, no alguna deficiencia, sino que podría ser más completa. Sí que creo que en algunas ocasiones, para determinados problemas, pues acabas encontrando soluciones en blogs, en libros, bueno, está un poco disperso, vamos a decir, ¿no? Ahora hay un par de cosas un par de proyectos que están saliendo que intentan un poco paliar eso. Por un lado, se intentó traducir al castellano la documentación, bueno, al castellano no, a muchos idiomas. No sé muy bien cómo está la traducción al resto de los idiomas, pero la de castellano está un poco detenida, con lo cual yo creo que no se hará, no os lo voy a asegurar, pero bueno, está ahí un poco parada. Si alguien quiere colaborar, pues se puede hacer perfectamente. Es open source y está ahí en GitHub y es muy fácil. Y por otro lado, se están impulsando ahora unas to-do guides de esas como las Rails Guides, no sé si conocéis, que realmente las de Rails están muy bien, que son muy completas y tienen muchos ejemplos y tal, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que le falta a la documentación de Rails en algunos momentos, ¿no? Que le falta un poco vale, te cuenta un poco cómo va, pero le falta un ejemplito ahí que diga, ay, vale, esto es lo que yo quería, ¿no? Ya lo veo, lo toco y está ahí palpable, ¿no? Entonces, a la pregunta si la documentación pues está bien, pues eso, lo que os digo, yo creo que le falta un poco, ¿no? Que a veces hay que bucear en otro tipo de soluciones que no son la documentación oficial, ¿no? También cuando hicimos el curso teníamos una guía en castellano, que es la que escribió Nacho Brito en su momento, que en ese momento estaba muy actualizada, pero bueno, luego también se ha quedado un poco desactualizada y, bueno, pues ya no es tan buena como era, ¿no? La octava suposición errónea, vamos a decir, esto es una discusión eterna, ¿no? Lo de utilizar IDE, no utilizar IDE, el STS o tal. Vale, nosotros en el primer momento empezamos con NetBeans. En el momento 1.1 ya lo dejamos y empezamos a utilizar STS, ¿no? Porque NetBeans en ese momento funcionaba muy mal, la verdad es que luego no lo he vuelto a probar. El STS ha progresado mucho desde que, pues por lo menos desde que empecé yo con él, que era la versión 2.2 o algo así, creo.
ha progresado mucho y hace muchas cosas bien, pero aún así, pues bueno, no puede liberarse de su propia naturaleza y es que es Eclipse, ¿no? Y Eclipse, pues bueno, pues funciona como funciona, ¿no? Pues a veces tiene ahí una vida propia que le dice que empiece a gradear dependencias y a hacer cosas, ¿no? Que no sabes muy bien qué es, ¿no? Es como, bueno, como el misterio ese de qué hace cuando arrancas un STS, un Eclipse con un workspace vacío que tarda 4 minutos en arrancar, ¿no? ¿Qué está haciendo exactamente si no tiene nada? ¿No? Bueno, algo hará, ¿no? Inicializará workspace o algo, pero a lo que os digo, que de vez en cuando tiene vida propia y empieza a hacer cosas por su cuenta, a lo que pesa, que te exige que tengas una máquina pues un poco mediana porque si no aquello empieza a ir mal, que si arrancas un STS y por otro lado arrancas una aplicación de Grails y luego haces no sé qué y tienes un navegador con 20 pestañas, pues también la máquina sufre. A nosotros también se nos junta con que estamos todavía con Windows XP y solo podemos poner 3 GB de memoria porque no direcciona más, ¿no? Entonces, pues bueno, nos da problemas el IDE, ¿no? Entonces, yo en algunos momentos opto por, yo personalmente, por editor de texto y línea de comandos y va bien, ¿no? Y para muchas de las fases del desarrollo en las cuales, pues eso, tú lo que necesitas es, pues bueno, si estás haciendo TDD, el lanzar las pruebas, decir, ah, vale, esto me falla, escribo no sé qué, vuelvo a lanzar la prueba, tal, lo de editor de texto y línea de comandos funciona muy bien. La línea de comandos en general al mundo no le gusta mucho, por lo que yo veo, ¿no? Les parece raro el lanzar, ¿no? Les gusta mucho más apretar, llevar el ratón al menú, darle y hacer cosas a ese nivel, ¿no? En vez de escribir lo que sea, ¿no? O darle a la flechita para que te lance la última cosa que has hecho, ¿no? No sé. Eso es una cuestión de gustos. Pero el problema realmente es que nosotros necesitaríamos que el STS funcione bien, ¿no? O funcione mejor. Me da mala espina también cuando veo que gente que trabaja para Spring Source viene y hace demostraciones con el MacBean, ¿no? Como han hecho esta mañana. Y dices, bueno, pues no irá tan bien, algo le pasa, ¿no? O igual es que realmente es solo para determinados escenarios, ¿no? Porque sí que hay veces, si estás haciendo refactorizaciones o cosas de ese tipo, sí que es verdad que te da cosas que, pues el editor de texto no te va a dar en la vida, ¿no? A pesar de que, bueno, con Groovy, como sabéis que es dinámico, pues bueno, hay cosas de esas de refactorizar que no acaban de ir tampoco 100% finas. Pero bueno. Vale, pues eso es. Luego, noveno aspecto. La magia de Grails, que hace fáciles cosas difíciles, ¿no? He puesto la magia de Grails, a pesar de que me gusta hacer esa expresión de la magia de Grails, ¿no? Porque la magia de Grails parece como que realmente hace magia, ¿no? Y hará cosas más o menos difíciles y que parecerán mágicas, pero que son desarrollo al final, ¿no? Creo que a este nivel tampoco nunca seremos un gremio serio mientras Grails haga magia y cuando las cosas te van mal hacer un grupo a solucionarlas, ¿no? Que a veces nos pasa también. Pero bueno, esto a lo que va es que realmente hay veces que hay cosas que cuando no tienes mucha experiencia, pues bueno, suceden realmente mágicamente, ¿no? Un poco esa inyección de código, de metacódigo que se hablaba a la mañana, ¿no? Que te aparecen ahí, en los dominios te aparecen métodos mágicamente que, bueno, tú los utilizas, pero tampoco sabes muy bien de dónde salen, ¿no? El problema de eso es que cuando hay realmente alguna pega, tampoco la sabes solucionar, ¿no? A nosotros nos ha pasado nos ha pasado concretamente, nosotros autenticamos las aplicaciones con CAS, que no sé si lo conocéis, pero al final es una aplicación de autenticación, que tú la pones a correr ahí en un servidor web, ¿no? Y le pones unos filtros a tu aplicación y cada vez que quieres acceder, pues compruebas si estás autenticado o no contra ese sistema y si no estás autenticado te lleva el login y si estás autenticado devuelve tus credenciales a la aplicación, ¿no? Bueno, funciona simplemente con unos filtros ahí Java de toda la vida. Vale, pues nosotros hemos hecho un plugin, bueno, basado en otro plugin pero que estaba en una versión anterior de CAS, entonces no nos iba y entonces lo hemos modificado un poco, que al final lo único que hace es ponerte una configuración por defecto para el CAS, meterte los filtros, de manera que en modo desarrollo
tienes el cache moqueado, vamos a decir, y tienes una URL a la cual accedes y dices, soy fulanito, por si la aplicación necesita saber qué usuario es, pues para pintarlo, para ver resolver algún tema de permisos o alguna cosa, ¿no? Y cuando está en producción, directamente se conecta al servidor cache que hay en producción y ya está, ¿no? Y resuelve. ¿Vale? Con lo cual, tú vas donde la persona que lo va a utilizar y le dices, mira, esto es así, install plugin, tacatá, ya está. No tienes que hacer nada más. ¿Qué pasa? Que cuando las cosas no van finas, ¿no? Y eso siempre pasa, que en algún momento no van finas, la persona que está utilizando ese plugin, como todo le ha sucedido tan mágicamente, pues realmente no tiene ni idea de por dónde va, ¿no? Entonces, es un problema también de formación, bueno, como lo queráis ver, ¿no? Pero en algunos momentos el intentar hacer las cosas demasiado transparentes y demasiado fáciles nos ha dado problemas, ¿no? Aunque es un poco paradójico también, pero nos ha dado problemas. Total, que ahora cada vez que alguien va a utilizar el plugin ese, le dejamos que se pegue a isopapos durante un par de horas para que, bueno, le vaya cogiendo un poco el tema y se entere de exactamente lo que está haciendo, ¿no? De que este filtro va por aquí, va por allá, tienes que poner esta URL, porque esta URL no es magia que haya que ponerla, es una URL que casa con algo que está corriendo en un servidor, ¿no? Y eso nos funciona mucho mejor que tanta magia, ¿no? Porque luego al final resulta que, claro, para cuando te dicen, oye, que esto no me funciona, ya lleva ahí horas pegándose sopapos él solo, ¿no? Son casi mejores de primeras. ¿Vale? Y con Grace, bueno, esto de la magia también me recuerda a esto de las muñecas que vas sacando una de otra, ¿no? Y no sabes muy bien dónde te vas a encontrar una sorpresa, ¿no? También es verdad que con Grace, en cuanto sales de lo que es lo que han pensado que es el camino adecuado, tienes problemas, ¿no? Eso también es hasta cierto punto bastante lógico, ¿no? Pero bueno, es así. Vale, y la décima es que no hay décima. Que 10 es un número muy chulo para decir 10 cosas que me han ido mal, pero bueno, me he quedado en 9. Sin más. Igual podría haber partido alguna en 2 para llegar a 10, ¿no? Pero bueno, me ha parecido bien dejarlo así. Conclusiones de todo esto. Que igual algunos estáis pensando, pues es que todo lo que has dicho son perogrulladas, ¿no? Igual sí, son perogrulladas que a mí me hubiera gustado conocer antes, pero bueno. Por un lado, es igual lo que te pase, la tecnología que uses, bueno, esta cita creo que es de Ken Beck, aunque luego no he conseguido encontrarla otra vez, pero creo que en algún momento la he leído, creo que es de él. No importa lo que te pase en tu equipo de desarrollo, al final siempre es un problema con la gente, ¿no? Y es la gente, lo mismo que es lo importante, es lo problemático en tu equipo, ¿no? Y es lo que hay que cuidar y lo que hay que trabajar. Nosotros ahora tenemos problemas con Grace, pero mañana tenemos problemas con otra cosa, porque seguramente inventaremos algo para que la industria siga moviéndose y cambiemos el paradigma, ¿no? Y cambiaremos de tecnología y seguiremos teniendo problemas, ¿no? Porque al final lo que tenemos que resolver, yo creo que es ese tema de transmitir a la gente por qué hacemos las cosas o por qué dejamos de hacerlas, ¿no? Vale. La teoría está de la ventana rota, no sé si la conocéis. Yo oí hablar de ella hace ya años en un libro de los Pragmatic Programmers, el de From Journeyman to Master, que al final lo que viene a decir es que si tú estás en un barrio en el que todo está bien y, pues eso, no hay ventanas rotas, no hay pintadas, no hay papeles en el suelo, pues nadie va y tira un papel o hace una pintada, ¿no? Sin embargo, si vas por una calle en la que todo está roto y todo está pintado y todo está lleno de suciedad, pues a nadie le importa tirar un papel, ¿no? Ha vuelto a salir en la conferencia CAS este año y parece, por parte de Xavier Quesada, y parece que realmente eso tiene un principio, bueno, tiene un estudio por detrás que lo corrobora, ¿no? Pues con el mundo del desarrollo yo creo que pasa algo parecido, que si todo tu desarrollo está limpio y está bien ordenado y todo el mundo tiene pruebas automáticas y todo fluye, vamos a decir, ¿no? Pues todo el mundo va a tender a hacer aquello. Si realmente, pues bueno, es igual que metas aquí un esto porque nada funciona, porque tal, se me cae por aquí, se me cae por allá, pues es igual lo que hagas porque total, ¿no? Pues bueno, yo creo que eso se cumple realmente. Y a esta teoría de la ventana rota añado yo mi propia teoría, que es la teoría del engranaje perfecto, que también es otra perogrullada, pero bueno. Y es que
cuanto mejor te van las cosas, ¿no? Cuanto más engrasado tienes tu sistema de desarrollo, mejor te va a ir todavía. Y cuando te empiezan a patinar cosas, todo eso desencadena que otro montón de cosas vayan mal, ¿no? A ver, como por ejemplo, si la integración continua, bueno, si las pruebas automáticas no te van bien porque no las estás haciendo, entonces la integración continua no te va a ir muy bien y no vas a conseguir que la gente la trabaje, y entonces si la integración continua no te va bien, no vas a conseguir que las aplicaciones se desplieguen continuamente, con lo cual no puedes probarlas, con lo cual acabas desplegándolas una vez cada no sé cuánto, con lo cual ese día que despliegas tienes problemas porque como no las has visto en X tiempo o no las has desplegado nunca, hay cosas que se te quedan por el camino, ¿no? ¿Me entendéis un poco lo que digo? Que hay problemas que desencadenan en otros problemas que desencadenan en otros problemas, ¿no? Que al final tú tenías un problema pequeñito que se te ha hecho una montaña de espanto, ¿no? Porque aquello no iba bien, ¿no? Que es un poco también va en la misma línea que la teoría esta, que limando cosas pequeñas al final consigues grandes beneficios y limar muchas cosas pequeñas consigue un beneficio mucho más grande, ¿no? Si tú limas 10, 10, 10, 10 y 10, no son 40, son 100 igual, ¿no? ¿Vale? Una pregunta también que me viene a la cabeza después de todas estas cosas que os he contado es si Grails es para hackers, ¿no? Si nos hace falta gente que, pues bueno, que tiene mucho conocimiento de lo que hace y de pues, desarrollo web y de todo esto, ¿no? Yo la verdad es que creo que no hace falta gente que sea muy especial, ¿no? Hace falta gente que tenga un poco de interés por lo que está haciendo y que le demos los medios para que ese interés que tiene pueda seguir adelante, ¿no? A mí esto me sugería también esto de prohibido los monos y los lagartos de Autentia, que bueno, estoy muy de acuerdo con ese, bueno, esto viene a que queremos, bueno, si me explico mal me corregís, queremos que haya gente en nuestros equipos de desarrollo, pues eso, que no sean monos que actúan por repetición, ni lagartos que tienen pues ese cerebro reptiliano con solo los bajos instintos y así, ¿no? Estoy de acuerdo con que realmente lo que necesitamos es gente responsable de los equipos, pero también creo que lo que nos falta un poco a veces, o me falta a mí, es el dar los medios para que la gente que tienes pueda llegar a desarrollar sus capacidades y a ir un poco más allá. No nos quedamos en que, ay, es que la gente no tiene interés, es que no hacen lo que yo les digo, tal, ¿no? Pero a veces las cosas no son tan fáciles como parecen y hay que, pues bueno, intentar crear esos ambientes de trabajo y poner los medios para que las cosas vayan mejor. También me pregunto si somos ágiles. Y se me queda esa cara también, ¿no? Decir, bueno, eso tampoco sé quién lo dijo, lo del agilismo no es un fin sino un medio, eso, ¿no? Bueno, el tema es ir caminando hacia allá, aunque probablemente no lleguemos nunca, ¿no? Y también otra reflexión final, que a pesar de todos los problemas que os he comentado, Grails mola y está bien y bueno, y tiene un montón de cosas buenas, ¿no? Y que aportan bastante valor. Pero al final la conclusión es que el camino, y más en organizaciones de este tipo bueno, que seguiremos ahí o seguirán, no sé, desarrollando aplicaciones y manteniendo el departamento mucho tiempo en funcionamiento, pues es largo, ¿no? Y también hay que mirar, pues eso, a largo plazo cómo va a ser el mantenimiento de estas cosas y cómo estaremos, no sé si hablaremos dentro de, pues eso, 10, 15, los años que sean, ¿vale? Pues esto es todo. Muchas gracias por haberme escuchado y, bueno, ese soy yo, ese es la URL del blog donde a veces escribimos, mi Twitter y mi correo electrónico por si queréis. Bueno, sí me interesa mucho el feedback de lo que habéis oído, ¿no? Si os ha gustado, si no os ha gustado, si alguien me quiere escribir, insultarme, contratarme, no sé, lo que sea, pues bueno, ahí lo tenéis.